Entonces, voy a comenzar la lectura, capítulo 4, versículo 16, dice, y Caín se fue de la presencia de Dios. Aquí comenzamos a notar el primer detalle, es importante. Este joven ahora abandona al Señor. Pero no tan solo abandonó al Señor, abandonó su hogar también. Como lo sabemos, dice, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Así que hubo una separación. Vemos aquí una apostasía en este joven, ningún interés en las cosas espirituales. Y esta indiferencia hacia las cosas espirituales lo llevó a la rebelión contra sus padres. Es decir, el mismo día que murió Abel, Adán y Eva perdieron 2 hijos, uno a la muerte y otro al exilio. No sé si me explico en esta tarde. Su hogar quedó completamente vacío. Completamente vacío. Y póngase a pensar el dolor y el sufrimiento que había en el corazón de sus padres en ese momento. Se nos dice que cuando Adán vio la primera hoja secarse, marchitarse y caer, sintió el mismo dolor que sentimos nosotros cuando perdemos un hijo hoy día. Eso era completamente extraño para él, la muerte. Completamente en su mente no cabía esa idea todavía. Y cuando vio una hoja caer, nosotros hoy día podemos ver las hojas caer y ni cuenta nos damos. No hay ningún impacto emocional. Pero para este hombre fue tan duro que era como la pérdida de su propio hijo. Ahora póngase a pensar cuando tuvo que enterrar a su hijo, literalmente. Y el otro hijo rebelde salió del hogar y nunca jamás regresó a ese hogar. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a verlo más adelante en la historia bíblica. Pero vamos a seguir la lectura donde estamos leyendo capítulo 4. Vamos al verso 16. Vemos lo siguiente. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Les hago una pregunta en esta tarde. ¿Quién fue la primera persona que edificó una ciudad? ¿Fiel, leal a Dios? ¿Buen hijo? No. ¿Qué espíritu prevalece hoy día en las ciudades? ¿Homicidio? ¿Indiferencia, frialdad a las cosas de Dios? ¿Rebelión? ¿Deslealtad? El mismo espíritu de Caín es el que vemos hoy día reinar en las ciudades. Y tenemos que comenzar a entender esto. Este joven, lejos de Dios, fue el primer habitante, el primer ser humano que decidió llevar a su familia, se casó y tuvo un hijo y le puso a la ciudad el nombre de su hijo. Ahora comenzamos a dar cuenta cómo el plan de Dios no era ese. El plan de Dios es que este joven se hubiera arrepentido, regresado a los caminos del Señor, permanecido en su hogar y haber tratado ahora de alguna forma compensar a sus padres por el dolor y el sufrimiento de la muerte de Abel. Pero ahí no termina el relato bíblico. Vamos a ver qué más toma lugar. Continuemos nuestra lectura. Versículo 19 dice, y tomó para sí Lamed 2 esposas. Ahora nos está hablando de los descendientes de Caín. Así que encontramos ahora por primera vez en la historia la poligamia o el adulterio, un hombre con más de una mujer. Pero vemos que viene ¿de dónde? De los habitantes de las ciudades que fue establecida en señal de rebelión a Dios y también de deshonra a sus padres. Ahora vemos un hombre que no tiene consideración por el voto matrimonial. No es suficiente una esposa, ahora toma 2 esposas. Y continuamos la lectura. Vamos a ver qué más nos dice el relato bíblico. Leo, dice, el nombre de una fue Ada. ¿Qué significa Ada? Significa joyas. ¿Quiénes usan joyas? Los que residen en las ciudades. Los que son o están alejados de Dios. Los que no tienen realmente interés en la relación del matrimonio y están dispuestos a violarla y a pisotearla. Y continúa diciendo, y el nombre de la otra, Sila. La palabra o el nombre Sila significa danzas. ¿Quiénes bailan? ¿Quiénes danzan? ¿Quiénes usan joyas? Hoy día llamaríamos mundanos nosotros, usando el lenguaje nuestro. Hoy día, es decir, el capítulo 4 está describiendo la descendencia que fue rebelde a Dios. Después vamos a ir al capítulo 5, donde vamos a ver la descendencia que se mantuvo leal a Dios, y Caín no forma parte de esa descendencia. Lo vamos a ver en unos momentos.
Pero vamos a seguir describiendo lo que estamos leyendo en esta ocasión. Verso 20 dice lo siguiente: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahora vemos que se introdujo una nueva dieta basada en el consumo de carnes, de derivados lácteos y de productos de origen animal, cuando Dios no había dado permiso para esa dieta todavía. Y eso más adelante, en capítulo 6, si tuviéramos el tiempo, vamos a ver que llegó el momento donde el pensamiento de todos los hombres era de continuo al mal. Y la violencia dice que llenó la tierra de un lado a otro. Un cambio del plan de Dios siempre trae tragedias. Nunca trae buenos resultados. Y aquí vemos cómo Satanás ahora completamente está haciendo la obra opuesta de la que leímos esta mañana en Génesis 1 y 2, de las bendiciones que Dios le dio a la familia humana. Ahora Satanás está destruyendo cada una de esas bendiciones y convirtiéndola en una maldición. Y lo primero que hizo fue quitarle la vida al fiel, separarlo de su familia, alejarlo de la presencia de Dios y establecerse en una ciudad. Entendamos lo que estamos estudiando en este momento. No son mis palabras, es la palabra del Señor que está tratando de hablar a nuestros corazones. Continuemos la lectura. Verso 21 dice lo siguiente: y el nombre de su hermano fue Tubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpas y órganos. Ahora vemos el origen de la música que encontramos hoy día nosotros. ¿En dónde? En las discotecas. Por eso había mujeres que danzaban, porque había música para esas mujeres poder danzar. Así que vemos ahora la descendencia que lamentablemente se identifica como descendencia desleal a Dios. Verso 22 dice: y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahora vemos la edificación de las joyas, alguien que podía edificarlas. Y note, y la hermana de Tubal Caín fue ¿quién? Naama. ¿Qué significa ese nombre? Todos los nombres en la Biblia tienen significado. Vamos a esperar para que no se me distraigan ustedes. En la Biblia todos los nombres tienen significados. Nosotros hoy día ponemos nombre a nuestros hijos basado en nuestros abuelos, padres, etcétera, etcétera. Es una tradición familiar, pero en la Biblia se le ponían nombres a los hijos basados en las características que querían ver en sus hijos. Y ahora nos damos cuenta cómo todos estos nombres tienen un significado, lo cual comienzan a demostrar la descendencia que realmente se alejó de los principios que el Señor había establecido. Naama, ¿qué significa? Significa coqueta, atractiva, seductora. Ahora no olviden esos detalles. No olviden esos detalles porque vamos a regresar ahí para hacer una conexión en unos minutos. Así que ahora vamos a ir brevemente al capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 dice lo siguiente en el libro de las generaciones de Adán. Adán, el día en que creó Dios al hombre a la semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. No vamos a seguir la lectura, pero usted va a ver que ahora 10 descendencias, desde Adán hasta Noé. Y cuando se habla de los hijos de Adán, no habla de Caín, habla de Set. Es decir, Caín quedó fuera de la descendencia que se mantuvo fiel al Señor. Y nunca más formó parte de su familia. Ahora, Set tomó el lugar del primogénito y tomó el lugar de Abel, que había muerto en las manos de su hermano. Y ahora usted va a ver las 10 generaciones. No tenemos el tiempo. Estos 10 nombres de estos 10 patriarcas, cada uno tiene un significado. Enoc, digamos, vamos a poner ejemplo, significa hombre consagrado, hombre entregado al Señor. Noé significa descanso, porque la tierra iba a descansar en sus días. Y si usted comienza a leer todos esos nombres, van a ver que esa generación que se mantuvo fiel a Dios, no vivió en ciudades, se mantuvo viviendo retirado cerca del jardín del Edén, se nos dice la inspiración,
porque allí habían querubines y venían a la puerta del jardín del Edén y hacían sus sacrificios allí y los querubines hablaban con ellos. Mientras que Caín no tuvo ningún interés en comunicarse con los mensajeros que Dios había puesto en el planeta Tierra, hasta que entonces llegase ahora Enoc, que fue profeta, y Noé, su bisnieto, que también fue el segundo profeta de la historia humana. Así que aquí vemos dos generaciones completamente separadas. Capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 6 ahora nos va a ver, y vamos a verlo brevemente porque queremos avanzar más en esta noche, pero vamos a ver algunos detalles que nos ayuden a entender lo que estamos estudiando nosotros acá. Capítulo 6 dice lo siguiente, y comienzo a leer en el verso 2, y viendo los hijos de Dios, capítulo 5, la descendencia que se mantuvo fiel a Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, capítulo 4, la descendencia de Caín, así que los hijos de Dios ahora se fijaron en la descendencia de Caín. ¿Y qué vieron ellos en estas mujeres hermosas? Claro, pintadas con joyas, que sabían danzar, coquetas, seductoras, atractivas, pues se dejaron llevar por la apariencia que ellos vieron. Y continúa diciendo el relato bíblico, se tomaron mujeres escogiendo entre todas ellas. ¿Qué pasó cuando las dos descendencias se amalgaron, se unieron, se aliaron? Ahora el planeta Tierra se corrompió completamente. Pero siempre Dios ha tenido y tendrá un remanente. Si fuéramos la lectura más adelante, capítulo 6, dice que había un hombre perfecto y justo delante de Dios, que halló gracia en sus ojos. ¿Quién sería ese hombre si usted reconoce ese personaje bíblico? Noé. Noé, que caminó con Dios. Así que en medio de un mundo degradado, donde el pensamiento era de continua mal, porque ambas generaciones se unieron. Es lo que sucede hoy día, es lo que ha dado lugar a la Babilonia espiritual, es lo que ha dado lugar a la gran ramera que encontramos en Apocalipsis. El cristianismo ahora se corrompió, se unió con el mundo otra vez, y en vez de crear una iglesia pura y santa, lo que creó una iglesia corrupta, con falsas enseñanzas y falsas doctrinas, con un mensaje falso de salvación basado en obras, no por gracia, a través de la fe. Un falso, ahora vicario, en el Papa, en vez del vicario que es Jesús. Un falso mediador en María, en vez del Espíritu Santo. Así que un falso sistema completamente ahora ha sido establecido. ¿Por qué? Porque el mundo y la iglesia, cuando era pura, se unió con el mundo y creó las mismas condiciones que encontramos nosotros en el mundo antediluviano. Por eso Jesús dice, como en los días de Noé serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Comenzamos a entender el enfoque que podemos encontrar nosotros y la riqueza del contenido bíblico para entender lo que tomará lugar en nuestros días y ya está tomando lugar. Queridos, usted y yo vivimos en un país que ya no es protestante. Ya no lo es. Hace más de 40 años esta nación dejó de ser protestante. Todavía Dios la ha bendecido y continúa siendo todavía relativamente próspera. Pero esa prosperidad está desapareciendo. ¿Qué es lo que hizo esta nación diferente a todas las naciones del mundo? Dos principios se nos ha dicho. Una fe protestante y un gobierno republicano. Esas dos cosas dice que es el secreto del éxito, de la libertad, de la prosperidad que acompañó a esta nación. Cuando ambos principios han sido rechazados, tenemos que esperar exactamente lo opuesto. Lo mismo que hemos visto en nuestros países del tercer mundo. Pobreza, miseria y falta de libertad. Tenemos que entender estas cosas. La mayoría de los hispanos que han venido a este país son refugiados económicos. Vienen buscando dinero, no les importa la libertad. No vienen buscando, que me están persiguiendo en mi país porque soy cristiano o persecución política, lo que sea. No, vienen buscando simplemente la comodidad y no aprecian la libertad de este país. Es más, se unen con aquellos elementos que están destruyendo el país. Claramente es lo que ha estado pasando y nos han estado manipulando y usando a los hispanos. ¿Por qué? Porque nos permiten venir. No es que nos amen tanto, sino que traemos el catolicismo con nosotros. Y sobre todo la mente católica, aún adventistas, todavía tenemos una mente católica nosotros, de jerarquía, no una mente de libertad,
No apreciamos ni valoramos los principios que hicieron esta nación grande. Al contrario, los pisoteamos y simplemente la mayoría viene por beneficios económicos. Pero esta nación ya tiene 40 años al menos que ha renunciado a su herencia protestante. Y hoy día, ¿qué está haciendo? Lo que sembró está cosechando hoy día. La destrucción que vemos en las ciudades, los mismos jóvenes destruyendo su país, quemándolo, saqueando el país, destruyendo negocios privados, causando la ruina. ¿Por qué? Porque esta nación le ha dado las espaldas a Dios. Y a usted y a mí, nos guste o no, nos va a tocar vivir en los últimos momentos y en la caída del superimperio de Norteamérica. Y la única forma de poder pasar esa crisis, en primer lugar, es nuestra conexión con Cristo Jesús. Y en segundo lugar, armonizarnos 100% al plan de Dios. Ningún político va a arreglar la situación. Es más, el plan político hoy día de ambos partidos es destruir el país. No es arreglar el país. Y el país está dividido. Y Jesús dice que un reino dividido no puede ¿qué? Permanecer. Y cuando usted ve la división que existe en el país, política, división racial, como nunca antes se había visto desde la guerra civil. Y no es nada más negros y blancos, hay asiáticos hoy día, hay latinos hoy día. Cuando usted ve esa situación, usted sabe que está viendo la caída final de la nación. Ninguna nación puede permanecer por mucho más tiempo así. Cuando usted ve una nación dividida entre los ricos y los pobres, y cada vez la clase pobre es mayor y la clase rica es menor, pero más rica cada vez. Cuando usted ve una sociedad dividida entre homosexuales y no homosexuales, dividida en sexo y en género, dividida en educación, dividida en todo sentido. No olvidemos las palabras de Jesús. Un reino dividido no puede permanecer. Y usted y yo vamos a ver el colapso completo de esta nación. Gústenos o no. No tenemos nada que hacer. Por eso nuestra única misión hoy día es proclamar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Usted y yo tenemos el mensaje para este tiempo. Los evangélicos no lo tienen, los católicos no lo tienen, nadie lo tiene, los mormones no lo tienen. ¿Tienen verdades? Sí las tienen. Pero el único mensaje que va a preparar un pueblo para sacarlo de un mundo en crisis y llevarlo a un mundo mejor es el mensaje que el Señor le ha dado a este pueblo adventista del séptimo día. Mi pregunta para nosotros en esta tarde, sobre todo pastores, ¿estamos abrazando ese mensaje? Lo estamos predicando sin temor. Estamos dispuestos a vivirlo en nuestras vidas también. Ese es el único mensaje que está en este libro maravilloso que llamamos la Palabra de Dios, que podrá preparar al pueblo para lo que pronto será una realidad. Algunos quizás se preguntan, bueno, ¿cómo dice que hace 40 años Estados Unidos dejó su protestantismo? Les voy a poner un ejemplo fácil. Ustedes quizás han escuchado de Alberto Rivera. Él fue jesuita, español, pero después se hizo pastor bautista y bíblico, no adventista, no entendió nuestro mensaje en forma completa, pero escribió muchos libros. Y en muchos de estos libros que él escribió, él menciona el hecho de que cuando el presidente Reagan, Ronald Reagan, en enero 20 del año 1981, algunos de ustedes ni habían nacido todavía, o estaban en pañales, tomó su voto presidencial, en vez del lado este de la Casa Blanca, en el lado oeste, enfrentando el obelisco de Washington. Dice que fue una señal para el mundo entero, de sociedades secretas, incluyendo los jesuitas, de que toda la nación de Estados Unidos había venido bajo su control. Toda. Si no, póngase a pensar, ¿qué pasó con nuestra propia iglesia del 80 en adelante? Comenzaron a venir los cambios. ¿Recuerdan a Desmond Ford? Bueno, quizás no se acuerdan de él. El año anterior, en el año 79, él dice, yo no creo en el santuario, yo no creo en el juicio investigador, yo no creo que Cristo subió a los cielos para interceder por nosotros. La posición evangélica, que todo terminó en la cruz. Y ese pensar entró a nuestra iglesia. Hasta el día de hoy prevalece. La imposibilidad de la victoria sobre el pecado. Etcétera, etcétera. Las normas no son importantes, los principios no son importantes.
Y al menos que usted haya leído por usted mismo el mensaje nuestro y se haya educado usted mismo, usted no conoció nuestra iglesia. Al menos que usted haya ese esfuerzo personal de conocer este mensaje por usted mismo y estudiarlo y regresar a los escritos de los pioneros y conocer los fundamentos de nuestra fe y relacionarse directamente con el espíritu de profecía. Aunque usted sea pastor, usted no conoce nuestro mensaje. Porque lo que se predica en muchos púlpitos hoy día me demuestra que no conocen el mensaje adventista del séptimo día. Son evangélicos del sábado. Es lo que está pasando. Cuando vino Desmond Ford, usted puede leerlo. Hay un libro que se llama Must I Be Silent, que le escribió Pippin. En este libro él pone la experiencia clara ahí, donde claramente él dice, cuando Desmond Ford ahora sale a la luz y se habla en contra de nuestros principios, dice, más de 200 pastores se fueron con él. Pero ahí no termina su declaración. Dice, el problema no es lo que se fueron con él, es la gran mayoría que se quedó dentro. Dice que ni los podemos contar. Ni los podemos contar. Así que este pastor, les pongo el ejemplo, este pastor le escribe una carta al pastor Neil Wilson, que era presidente de la Conferencia General en aquellos años. Es el padre, el que hoy día es nuestro presidente de la Conferencia General. Este pastor le dice en la carta, mire, pastor Wilson, yo le escribo porque yo quiero un consejo de su parte. Dice, yo no creo en el santuario, yo no creo en el juicio investigador, yo no creo en el día de la expiación. Eso fue un invento de nuestros pioneros para explicar el chasco. Pero soy pastor y quiero continuar siendo pastor. Pastor Wilson le contestó diciendo, mire, si usted cree eso, créalo, pero por favor no lo predique y siembre la duda en el pensar de los miembros de la iglesia. Esa carta pasó a los ministros diciendo, no importa lo que usted crea, aunque usted no exprese su duda, usted puede continuar siendo ministro en esta organización. Esa carta se hizo muy famosa a principios de los 80. Y fue una luz verde para que los seguidores de Ford, como este pastor lo era, continuaran siendo empleados, profesores, etcétera, etcétera, desde las academias, los colegios, las universidades, y estuvieran detrás de nuestros púlpitos hasta el día de hoy. En vez de ayudar a este hombre que estaba en crisis y le escribió una carta, decirle, vamos a estudiar, vamos a investigar, pastor, no me tire la toalla todavía, vamos a... Se le dio una luz verde. Una luz verde. Ahora, regresando, comenzamos a darnos cuenta de lo que tomó lugar. La descendencia que permaneció fiel a Dios se mantuvo viviendo cerca del Edén, en las afueras de Edén, en el lugar rural. Mientras que Caín y su descendencia establecieron las ciudades que hoy día conocemos. ¿Piensan ustedes que Noé pudo construir un barco inmenso en la ciudad? ¿Se lo hubieran permitido? No, los vecinos lo hubieran llamado enseguida a las autoridades. Imposible, mire este hombre haciendo ruido hasta la medianoche, martillando y con no sé cuántas cosas. Además, conseguir esa cantidad de madera que hacía falta. Hay que póngase a pensar una embarcación que por lo menos tuviera 150 metros de largo, 3 pisos. Imposible, le tomó 120 años. Tenía que emplear a mucha gente para hacer esa construcción. Así que vemos que esta descendencia se mantuvo fiel al Señor. Es más, después del diluvio, Noé y su familia quedaron a vivir en las montañas de Ararat. Su hijo Sem. Después vino el siguiente hijo de Sem. No, Sem fue el mayor, pero tuvo 4 hijos, Sem, Can y Jafet. Can llegó el momento que se alejó también de los principios. Y después de Can, ¿quién vino? Su otro hijo, Cus. Y después, ¿quién vino? Su nieto, Nimrod. ¿Por qué se conoce Nimrod en la historia? ¿Su fidelidad a Dios? No, este hombre fue el segundo en establecer una ciudad. La torre de Babel dice que era una ciudad. Y no tan solo era ciudad, dice era un centro de adoración. Claramente nos los dice. Así que vemos, a propósito, la palabra Nimrod significa rebelde, apóstata,
desleal, infiel, es lo que significa la palabra Nimrod. Dice la palabra que fue el primer gran rebelde de la historia. Dice que en el rostro de Dios, léalo, bueno, no tenemos el tiempo, queremos avanzar y cubrir otras cosas. Dice que delante del Señor el primer gran rebelde. O sea, esa palabra, esa frase en hebreo, lo que significa es un hombre que tiene el puño cerrado en la cara de otro hombre. ¿Qué significa esa acción? Desafiándolo con el puño cerrado. Hoy día usted ve los puños cerrados otra vez en estas grandes manifestaciones de Antifa y de Black Lives Matter. Vemos el puño cerrado otra vez. ¿Qué significa? Desafío a la autoridad divina, a la autoridad de la familia, a la autoridad de la nación. Rebelión, deslealtad. Son Nimrod, lo que estamos hoy día viendo otra vez. Entendamos lo que está tomando lugar en la historia humana otra vez. Es interesante porque Nimrod es la tercera o la generación número 13 de la historia. De Adán a Noé, 10 generaciones. Después viene ¿quién? Can, Cus y Nimrod, 13 generaciones. No olvide, el número 13 es el número de Satanás. La palabra dragón aparece 13 veces en el Apocalipsis. No piense que es casualidad. Nada en la palabra de Dios es casualidad. Todo merece nuestro estudio. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que leemos muchas veces y ni cuenta nos damos. 13 veces aparece el nombre dragón que representa a Satanás. Es más, no tan solo representa a Satanás, sino también que usted se daría cuenta que el número 13, si usted tiene el tarot, que son tarjetas, magia, ¿qué significa el 13? Muerte. Significa maligno. Significa el mal. En la magia, el número 13 es el número por excelencia. Jericó. Otro detalle. ¿Qué representa Jericó? Representa desafiar la autoridad divina. ¿Cuántas veces tuvo que circuncidar la ciudad el pueblo de Dios? 13 veces. 7 el sábado, el séptimo día. Pero un día más durante la semana. 13 veces. Si fuéramos a Marcos, para darle la referencia, si usted la quiere, capítulo 7, versículo de 20 al 22, ahí Jesús habló de 13 males que salen del corazón del hombre. Si fuéramos a Romanos, capítulo 1, del 28 al 31, usted va a notar que el apóstol Pablo enumera casi 20 males. ¿Y saben cuál es el número 13? Aborrecedores de Dios o enemigos de Dios. Es decir, todo tiene una conexión. Cuando vamos a la Biblia y la acompañamos de la historia, nos damos cuenta la conexión que existe estrechamente. Les pongo otro ejemplo para que podamos entender. Las Naciones Unidas tiene 2 ramas de laurel. ¿Qué significa laurel? Victoria. ¿Cuántas hojas tiene cada rama de laurel? Piensan ustedes. 13. 13. Y al final, esa rama de laurel tiene este signo. ¿Qué significa una X? Inmoralidad. Las películas pornográficas, ¿qué tienen? X. Inmoralidad. Y si usted ve, el logotipo de las Naciones Unidas es un mapa cartesiano, mirado desde el norte. ¿Quién pensó poner su trono en el norte y gobernar el mundo desde allí? Lucifer. Es interesante porque ese mapa cartesiano está dividido en 33. ¿Cuál es el grado más alto en las órdenes secretas?
el 33. Y que las Naciones Unidas es una organización de origen satánico, maligno. Es una organización que está usando él para quitar las libertades, las soberanías de las naciones y establecer un nuevo orden mundial. Tenemos que entender en forma más profunda la palabra del Señor. Pero ahora comenzamos a darnos cuenta nosotros cómo la generación que se mantuvo fiel al Señor no hizo ciudades ni en los días de Caín, ni tampoco en los días de Nimrod. Es más, 10 generaciones después de Noé, llegamos a la generación de Abraham. ¿Dónde llevó Dios a vivir a Abraham? Primero le dijo Sar de Ur. Ur era el lugar donde estaba la torre de Babel. No quedaba nada. No olvide, cuando Dios destruyó la torre, dice que vino un relámpago y consumió aquella torre, la quemó. No quedó nada de aquella torre, para que no hubiera ni vestigio o ruinas de aquel lugar, porque era un desafío a la autoridad divina. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso exactamente va a cegar. El Dios es misericordioso en gran manera, tan grande que no lo entendemos nosotros, pero gracias por esa misericordia, porque es la que nos salva. Pero llega el momento que la justicia divina también se hace presente. Y Dios le dijo a Abraham, sal de Ur. Después le dice, sal de Harán. ¿Dónde voy, Señor? No te preocupes, tú sal. Y por 100 años, un hombre muy rico, porque Abraham era muy rico, tenía 100 empleados en su empresa. Pónganse a pensar cuánto ganado tenía y cuánto trabajo tenía y cuánta riqueza tenía. Bueno, el libro de Hebreos, si usted lee el libro de Hebreos, dice que no tenía un lugar donde pisar. Era un hombre extremadamente rico. Y simplemente moró en tiendas de campaña, en carpas. Por 100 años, el padre de la fe, nuestro padre de la fe. Eso nos tiene que ayudar a entender algunas cosas en esta noche. No podemos ser hijos de la fe y vivir como los que no eran de la fe. O somos de la fe o no somos de la fe. O tomamos en serio lo que está escrito en este libro, porque dice que lo que se escribió fue para nuestra amonestación que viviríamos al final de la historia humana. Más para nosotros se escribió, se nos ha dicho, más se escribió la Biblia para nosotros que para ninguna otra generación de la historia pasada. Dice que los tesoros más grandes de la Biblia han sido guardados para nosotros, la última generación del planeta Tierra. Tenemos que entender este libro cuando lo leemos. No leer superficialmente, eso es un crimen. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios. Y ahora comenzamos a darnos cuenta que Abraham, el hombre rico, no tuvo nada. Y simplemente iba con sus carpas donde el Señor lo iba dirigiendo. Sin tener ni un lugar, dice, ni donde pisaba su pie. Ustedes saben que aún para enterrar a su esposa tuvo que comprar un lugar. Todo lo que tenía era una tumba, la cual más tarde se usó para sepultarlo a él y después a su hijo. Y a Jacob también y a Lea fueron enterrados en aquel lugar, junto con Rebeca, que también fue enterrada en aquel lugar. En una cueva, en un hoyo al lado de una montaña, en la única propiedad que tuvo Abraham mientras estaba acá. Pero no se preocupe, Abraham tiene un mejor lugar en los cielos. Tenemos que entender cómo vieron estos hombres del pasado, para usted y yo, por su gracia, por la gracia del Señor, poder ahora imitar la vida de Abraham. Sigamos más adelante en las genealogías bíblicas. Estamos en la genealogía número 20. ¿Dónde vivió la genealogía 21? Isaac. ¿Dónde vivió la genealogía 22? Jacob. Y aun cuando Jacob fue a Egipto, ¿dónde lo puso a vivir su hijo? En Gosén. Dice, no vengas para la capital. Dile que ustedes cuidan de ganado para que ustedes vayan a la tierra de Gosén. Continúen en el campo. Es interesante porque el relato bíblico, vamos a leerlo. Ok, ya me quedan 4 minutos para terminar. Quizás terminemos con esto. El relato bíblico dice algo. Capítulo 1. Éxodo.
capítulo 1. Vamos a leer versículos 7 y 8. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y crecieron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. O sea, a los hijos de Israel le pasó en Egipto lo mismo que le pasa a muchos hispanos en este país, le va bien. Fructificaron, crecieron, se multiplicaron, llenaron la tierra. ¿Qué lugar de este país usted va que no hay hispanos? Hemos llenado la tierra nosotros otra vez. Hay 40 millones de hispanos en esta nación, sin contar los miles que están llegando cada día. 40 millones solo mexicanos. Wow. ¿Ya? Es más alto el número entonces. ¿Ya? Así que nos ha pasado la misma experiencia. Escuchen, verso 8. Entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, ahora viene el plan, tenemos que eliminar a esta gente. Y les voy a leer otro versículo más, el 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de abastecimiento Pitón y Rameses. Si los hijos de Israel, escuchen esto, ahora trabajaban para el Faraón y construyeron la ciudad de Rameses. ¿Qué significa Rameses? Ra significa sol, Meses, la ciudad del sol. Una ciudad dedicada a la adoración del sol. ¿Y quién era el faraón de esos días? El nombre de él, Ramsés. ¿Qué significa Ramsés? Hijo del sol. Los hispanos trabajan hoy día en la construcción en muchos casos, ¿no es así? Edificando las ciudades de Estados Unidos. Y muchas de ellas están dedicadas a la adoración del sol. Por eso Dios tuvo que sacarlos a ellos de ese lugar. Como esclavos no podían hacerlo ellos. No tenían el poder para hacerlo. No tenían derechos. Dios tuvo que sacarlos y cuando los sacó, los llevó otra vez al campo. Es más, cuando los introdujo en la tierra prometida, cada familia recibió una porción de tierra basada en la cantidad de los miembros de la familia. Cada familia. Fue un regalo. Dice, viñas que ustedes no plantaron, casas que ustedes no edificaron, donde ustedes pongan su pie, eso es para ustedes. Amén. ¿Puede Dios hacer lo mismo para nosotros hoy día? Claro que sí. ¿Puede Dios abrir las puertas para que las familias se establezcan en el campo hoy día? Cuando los precios están por los cielos, cuando la situación está más compleja y la economía está en quiebra, claro que sí, porque es el mismo Dios. No tan solo, sino que Dios dice, aun si ustedes empobrecen, cada 50 años le va a regresar la tierra a ustedes. Amén. ¿Qué plan? Aun si ustedes tienen que vender su tierra porque caen en pobreza, en desgracia económica, no se preocupen, en 50 años toda esa tierra regresa para ustedes a cero costo. No hay hipotecas. Hoy día las hipotecas son de 30 y 40 años. Y pensamos que es el sueño americano. ¿Cómo usted puede pensar eso? Es una pesadilla americana. ¿Qué sueño americano es eso? Y ahora Dios dice, no se preocupen. Después del año 49, cuando termine el día de expiación, viene el año del jubileo. Y durante todo ese año, todo su territorio que ustedes tuvieron, que recibieron sus padres por heredad, que yo les di, obra de gracia. El pueblo no hizo nada para heredar esa tierra. Absolutamente. La misericordia de Dios se las entregó en sus manos. Listas las casas y sembrado las huertas. Todo lo que tenían que era cortar la fruta, recoger la fruta y comer. Todo lo que tenían que hacer. Sí, no se preocupe, si aún ustedes la pierden, ustedes van cada 50 años a recuperar su propiedad. Se nos dice que si el pueblo hubiera seguido ese plan, no hubiera habido pobre en el pueblo de Dios. Hoy día mucha gente
están en las ciudades viviendo en palomares una sobre otra, aire viciado, contaminado y en pobreza, dependiendo del gobierno para sobrevivir cada mes nada más, porque le dan suficiente para respirar con el agua aquí. ¿Y eso llaman sueño americano? ¿Para eso usted vino a este país? ¿Para que lo mantengan con lo mínimo y apenas usted pueda sobrevivir? Es más, a una tribu de Leví que no recibió heredad. ¿Ya recuerdan? Los levitas no recibieron heredad, porque ya tenían heredad. Su heredad era Jehová. Dios le dio ejidos. ¿Qué eran ejidos? Terrenos. Y los levitas era la única tribu que no podía perder su tierra. Siempre podían recuperarla, aun si no era año de jubileo, todavía podían recuperar su tierra ellos, si tenían el dinero para pagar la deuda que tenían. Aún para aquellos que vivían del diezmo, que eran las que el pueblo llevaba al santuario, había también tierra para ellos cultivar y para ellos vivir y para tener su propio ganado también. Y vemos ahora otra vez la belleza del plan de Dios. Mañana vamos a seguir la parte 3. Vamos a seguir estudiando la Biblia. Vamos a ver cómo Dios ha obrado en el pasado y cómo Dios desea que usted y yo obremos en el presente. Es el mismo Dios. Es la misma salvación. La misma forma de salvación. Dios nos ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y usted y yo somos la niña de los ojos de Dios. ¿Amén a eso o ustedes nos animan con estas cosas? ¿Quién soy yo para merecer su misericordia? Un miserable pecador, defectuoso y sin ningún mérito, completamente destituido de toda gloria divina. Lo único que yo merezco es muerte eterna. Pero Jesús pagó un precio enorme para salvarme a mí y para salvar a cada uno de ustedes. Y ese plan de salvación incluye muchas cosas que nosotros no hemos entendido. Tan solo hemos entendido quizás el aspecto espiritual, quizás. Pero hay un plan completo, hay un paquete. No sé si me explico con esa palabra, hay un paquete completo. Usted y yo no tenemos ningún derecho de cambiarlo, ni de quitarle, ni de ponerle. Eso no nos corresponde a nosotros. O lo aceptamos como está, o lo rechazamos. Esa decisión sí es nuestra. Pero usted y yo no tenemos ningún derecho de cambiar el plan de salvación, ni las medidas que Dios ha puesto en ese plan de salvación. Es nuestro honor y privilegio, no tan solo recibir la invitación a la vida eterna en Cristo Jesús, sino recibir gratuitamente ese paquete de salvación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Cada uno de nosotros decide y toma esa decisión final. Señor nos bendiga en esta noche. Podamos descansar y mañana traigamos nuestras Biblias y cuadernos y vamos a continuar nuestro estudio. No sé si hay anuncios o himnos o oramos. ¿Oración? Ok, y el pastor después tiene unas palabras de darnos. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, queremos agradecerte en esta noche una vez más por el estudio de tu palabra. Nos ayudas a entender cosas profundas, pero cosas interesantes, también impactantes en nuestras vidas. No queremos conocimiento, queremos práctica. Queremos simplemente armonizar con tu plan, Señor, en todo sentido de la palabra. Ayúdanos a ser hombres leales y fieles, mujeres consagradas también al Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos representantes y embajadores de Jesús al final de la historia humana. Gracias una vez más, en el nombre maravilloso de nuestro Salvador y Señor, Cristo Jesús. Amén.